Pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Bien. Hola, ¿cómo les va? Che, puede ser que no escuche a nadie porque no sé, rarísimo. ¿Cómo están? Bienvenido. Ah, ¿escuchan bien? Voy a chequear porque como que de repente vi la cámara cayendo sobre mí. Claro que sí, te escucho, Mabelita. De repente vi la cámara cayendo sobre mí y dije, menos mal que estaba en una postura relativamente publicable, ¿no? Porque puede pasar que, bueno, cosas que han sucedido también al aire, no en esta señal, en algunas otras. ¿Cómo estás? Mary, ¿estuviste de viaje? Estuve de viaje y bueno, es la campaña, ¿no? Ayer arrancaron las prohibiciones para los actos públicos de índole de campaña y hasta entonces teníamos Metieron como 45 actos en un día. Y sí, típico de campaña, de aprovechar para recorrer un poco el territorio y lo hemos visto al precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, recorriendo ya Catamarca y Entre Ríos. Estuvo con la CGT el día de ayer, antes hizo una especie de raid por todo lo que fue el conurbano el día anterior, sabiendo que la provincia de Buenos Aires, bueno, es uno de los territorios en los cuales un poco se juega la elección, enmarcado en esta preocupación que tienen hoy en el peronismo respecto a los índices de ausentismo que se están viendo en muchas provincias y que ya con la experiencia del 2021 le terminó perjudicando al peronismo exactamente eso. Así que bueno, arranca una nueva campaña, afecta más obviamente, ¿no? Obviamente al oficialismo que se sostiene por lo general en los actos de inauguraciones y con un Juntos por el Cambio que... O sea, no pueden hacer ningún acto ya, digamos, durante la gestión que les pueda favorecer. Sí, los famosos cortes de cinta, sí, digamos, ¿no? No puede inaugurar un polideportivo en Quilmes como fue el martes, sino que son más recorridos de cercanía, de encuentros con algunos clubes de jubilados, van a visitar a las familias. Eso pueden. Eso sí se puede, sí. Está bien. ¿Qué les iba a decir? Ayer saliendo de acá, dije, qué tránsito que hay. Está imposible, no se puede avanzar. Dije, deben ser muchos niños y niñas recorriendo el centro porteño. Claro, como de invierno. No, estaba Jorge Macri grabando un spot o de recorrida y obviamente se toman registros para después usarlo para un spot. ¿Cómo? Y para las redes, clave. Y para las redes. Y bueno, lo vi ahí saludando vecinas, vecinos. Estaba como recorriendo, ¿qué habrá sido? Callao y una zona muy céntrica. Ayer tuvieron también Larreta y Lustó, recorriendo la avenida Corrientes y cenando en Guerrín. Una típica pizzería Guerrín. Con la pizza de Guerrín, ¿no? Son esos actos, como decía bien María, actos de proximidad, actos de campaña. Deben terminar agotados estos muchachos, ¿no? Y todavía les falta. Todo el mundo que participó de campaña electoral, ya sea dirigente o nosotros cubriendo, siguiendo los pasos de un candidato, es terrible. El ritmo de trabajo de una campaña, los candidatos además que aspiran y que tienen chances, no paran. Es desde bien temprano hasta a veces madrugada y todos los días, no hay ni lunes, ni martes, ni domingo, no hay feriados. Sí. Y se trabaja duro. El día 14 se sacarán las conclusiones y después se empieza a replanificar, porque esto también hay que entenderlo. Hay una campaña muy clara hasta el 13 de agosto. Me parece que desde todos los sectores, Juntos por el Cambio tiene una campaña clara, porque ahí hay una interna de verdad, que hay una interna muy interesante. Esto se vio incluso en el fenómeno de Santa Fe, donde Maxi Puyaro tuvo una interna importante con Carolina Lozada, y al parecer eso favorece también la participación, ¿no? Porque si uno piensa votar en esos espacios, son instancias en las que uno son convocados, se convoca la gente a participar. El peronismo está viendo que cuando no hay una instancia también muy atractiva, está viendo que bajan sus niveles de votación y de participación. Es curioso porque claramente la ciudadanía siente una distancia enorme con la política o con los temas que para la ciudadanía son imperiosos.
y es raro que no haya ahí, por parte de la ciudadanía, un directo entendimiento que a la hora de ir a votar estás definiendo, Sí. digamos, nada más ni nada menos tu propio futuro. O sea, sin embargo, en estas instancias de primarias y abiertas, vieron que se hizo una encuesta y a 40 años de la democracia, para que se reflexione acerca del voto, de las instancias de participación ciudadana, casi todos decían que les hubiera gustado que que el voto no fuera obligatorio, por lo menos en las PAS, o sea, que no fueran PAS, que fueran PAS. Sí, recuerdo a Martín Tetaz, el diputado de Evolución Radical, que planteó esa posibilidad de decir, bueno, habría que repensar la obligatoriedad del voto, ¿no? Si es necesario, digo, de alguna manera estás llevando a gente que a lo mejor no tiene ganas de participar. Y esto está planteado. Yo creo que creo que es una posición minoritaria empezar a pensar en la obligatoriedad sí o obligatoriedad no del voto. Me parece que a la Argentina le ha costado muchísimo recuperar ese derecho. Habría que sostenerlo. Sí, me parece que lo que hay que hacer es fomentar la participación, destacar la importancia de que la gente vaya y vote y pueda participar en el próximo comicio del 13 de agosto. Esto de alguna manera... ¿Qué va a ser determinante lo que suceda? Porque la próxima sesión exactamente va a tener que ver con alquileres. ¿Qué va a pasar ahí? Y bueno, va a ser, la cuestión ahí está ver, lo charlamos en alguna oportunidad con algunos diputados y diputadas, hay 2 dictámenes, se convocó también de una manera muy particular esta sesión especial, primero se pidió un apartamiento del reglamento, lo pidió Hernán Lombardi, para ver si se puede derogar y avanzar en una votación, si se podía derogar la actual ley de alquileres. Eso no prosperó. Y después... Lo interesante de acá es esto. Hay un camino a recorrer. Se tienta, qué capo. Hay un camino a recorrer para todos los frentes políticos de acá al 13 de agosto. Que el 14 de agosto pasa algo. Juntos por el Cambio define su interna y va a tener que reacomodarse internamente. El Frente de Todos también, porque también juega su interna. Ahora, el primer lugar en el cual la relación de fuerzas se va a reacomodar después de ese 13 de agosto va a ser en el Congreso. Tenemos por un lado la oposición, que tiene su sesión convocada 10 días después. Tenemos al oficialismo, cuyo titular el presidente del bloque es Germán Martínez, que tiene interés en todavía seguir sesionando. Resulta clave que el día después de las PASO, en el posicionamiento que tengan cada uno de los frentes políticos a la hora de definir las alianzas. No es lo mismo que Sergio Massa termine siendo el candidato único más votado a la hora de definir estrategias parlamentarias para ver de avanzar en una última sesión, que no lo sea, y que, como se espera que el Frente Juntos por el Cambio va a ser el frente más votado en esta elección, pero que sin embargo, ya sea Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, sea el candidato individualmente más votado, a la hora de definir las estrategias parlamentarias, clave, los bloques del medio van a pensar muy bien a quién van a respaldar, a quién van a apoyar. No es lo mismo que gane Bullrich a que gane Larreta, esa interna, ¿no? Sí, esa interna, pero también con el Frente de Todos. Nosotros hoy tenemos un interbloque federal que en los últimos movimientos que estuvimos pudiendo ver se ha alineado más con Juntos por el Cambio. Tenemos un sector, por ejemplo, de Córdoba Federal, que hasta hace unas semanas se especulaba con una posible alianza entre Larreta y Juan Schiaretti. Pero después lo vamos pensando, porque es interesante ver cómo van a definirse ahí las estrategias parlamentarias. Bueno, vamos a ir entonces, obvio que es interesante, y ahora en un minuto nos vamos a rearmar y a contarles cómo sigue aquí la agenda parlamentaria, pero vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada. Saludamos desde la provincia de Buenos Aires a la diputada Marcela Paso. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ayer justamente repasábamos, diputada, ya que usted es la vicepresidenta de la Comisiones de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, para decirlo correctamente, la ley de la trazabilidad de la pesca. Y tenía algunas dudas yo sobre, por qué hasta aquí no había logrado avanzar esa discusión, más allá que se escucharon muchos referentes. ¿Y qué supone la trazabilidad de la pesca? Que si usted nos puede explicar, ¿para qué sirve? En realidad sí que hubo avances muy importantes, incluso en las últimas semanas con el tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que era la comisión que faltaba para que ya
este proyecto tenga orden del día, que es un proyecto que lo que hace, yo siempre digo, es poner en valor el trabajo que se viene realizando desde el sector de agricultura, ganadería y pesca de nación, que es buscar para los productos del mar, para los productos de la pesca, que en su gran mayoría son productos que se exportan en la Argentina, poder encontrarles justamente la trazabilidad, encontrar un mecanismo a través del cual haya un sistema que se vaya cargando desde el punto, primer punto en el cual la embarcación logró pescar el producto, pueda llegar a pasar por los distintos organismos, SENASA, las direcciones de pesca provinciales y demás, para que podamos informar a los consumidores y consumidoras sobre el origen de ese producto. Esto no es solamente para poder brindar información a consumidores y consumidoras, sino que también es una tendencia mundial en donde determinados mercados ya están empezando a solicitar estas normativas en el orden nacional que todos sabemos a través de una ley le da mayor sustentabilidad que las resoluciones que hoy por hoy están vigentes y que es un trabajo que de alguna manera se viene realizando desde nuestro gobierno. Ya ha transitado este proyecto las dos comisiones a las cuales tenía giro, así que aspiramos que antes de fin de año la podamos tratar en el recinto. O sea, diputada, claro, perdón, ¿no? Yo cuando me expresé mal, cuando decía que no había avanzado en la discusión, me refería a que todavía no había llegado a votarse al recinto, a eso me refería. Pero sí, todo el debate en la comisión. Sí, pero es reciente. Claro, claro. Es reciente el debate en presupuesto de Hacienda, entonces entendemos que va bien el proyecto, si bien sí es cierto, hubo dificultades, porque el año pasado habíamos generado el consenso dentro de la Comisión de Intereses Marítimos y después el proyecto perdió estado parlamentario por el momento en que había sido presentado y demás, pero fíjate que la voluntad es enorme, a tal punto que este año nos volvimos a reunir en la comisión y volvimos a votarlo por unanimidad y luego fue tratado en presupuesto y Hacienda. Y antes de darle paso a mis compañeros que también tienen un montón de preguntas para hacerle, le consulto, esto que usted menciona como una tendencia mundial, ¿hace que por ahí la Argentina le vaya costando en este contexto colocar su pescado en algunos países por no tener la trazabilidad del producto o todavía esto no es una limitación concreta? No es hoy una limitación concreta, sobre todo si tenemos en cuenta que en gran parte el trabajo se está haciendo. Lo que sí era necesario, y coincidimos por eso en la creación de esta ley, tener un marco jurídico que de alguna manera respalde ese labor y nos pare frente al mundo para posibles inconvenientes futuros. Claro. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Acá María Caferata la saluda. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Le consulto porque un poco estamos viendo cómo el contexto electoral se viene colando en la discusión parlamentaria, fundamentalmente a través de la presentación de proyectos. Hace un par de días Máximo Kirchner presentó una iniciativa que busca prohibir, ¿no?, que el presidente de la Nación pueda vender las acciones de Aerolíneas Argentinas sin que pase primero por el Congreso, obviamente en el marco de la discusión que se está dando respecto a si privatizar o no aerolíneas. Quería consultarle qué pensaba de esta iniciativa y qué análisis hacía en el marco del contexto electoral. Bueno, está más que claro que, primero que nada, este año se disputan dos modelos de país. Están más que claros no solamente en los proyectos, sino también en la ideología, en las acciones concretas. Desde un modelo que nosotros planteamos que el desarrollo productivo con inclusión tiene que ir de la mano de la valorización del trabajo argentino. Y esa revalorización del trabajo argentino también está expresada a través de, en este caso, Aerolíneas Argentinas, que es una aerolínea de bandera, que es parte de nuestro sentir nacional y parte de lo que nosotros sentimos que tenemos que defender como soberanía. Y entiendo que este proyecto va en ese sentido porque está más que claro que desde la oposición, desde el otro lado, no hacen otra cosa más que atacar, muchas veces con argumentos mentirosos. Dejó claro sobre oscuro Sergio Massa el otro día en la actividad que también desarrolló en el marco de Aerolíneas Argentinas, expresando que durante el gobierno de Mauricio Macri fue muchísimo más el dinero que se puso presupuestariamente para sostener Aerolíneas Argentinas, y así todo generaba condiciones adversas para que esta empresa siguiera
subsistiendo, y para nosotros tiene que ver con una política de Estado el poder darle accesibilidad a los argentinos y argentinas, el poder generar nuevos focos turísticos que lo que hacen es generar la posibilidad del desarrollo de nuestras regiones. Entonces entendemos que hay cuestiones que tenemos que cuidar, y me parece que está bien que además determinadas decisiones gubernamentales tengan que tener un filtro, un paso por el Congreso para transparentar estas situaciones y de alguna manera a través de las expresiones de quienes representamos al pueblo de la nación argentina en el Congreso podamos estar interviniendo en este tipo de decisiones también. Hay una coincidencia en esto de que haya un filtro a través del Congreso muy similar a, por ejemplo, cuando se debatió para que cualquier tipo de endeudamiento externo con el Fondo Monetario Internacional pasara por el Congreso de la Nación. Estoy pensando, ¿hay ahí también un anticipo sobre lo que podría pasar a partir del 11 de diciembre si el Frente de Todos, Unión por la Patria, no es más gobierno? Yo creo que es algo que tiene que ocurrir, gobierne quien gobierne, el hecho de que determinadas decisiones pasen por el Congreso. Y creo que la experiencia y los problemas que tenemos o hemos venido teniendo nos dan la pauta de que es algo que tenemos que hacer. Concretamente, con respecto a la deuda, se está haciendo un enorme esfuerzo para poder, de alguna manera, sacarnos de encima el Fondo Monetario Internacional, poder encontrar las alternativas viables, como es el caso de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, que nos va a dar la posibilidad de la soberanía energética, de dejar de depender de tener que comprar gas para nuestras pymes, para nuestros hogares, sino también la posibilidad de exportar y de esta manera generar recursos genuinos para pagar la deuda, para seguir invirtiendo en nuestro país. Pero también es cierto que semejante esfuerzo no lo podemos tirar a la basura porque mañana venga otra vez algún gobierno que nos endeude, que fugue los capitales y que nos vuelva a atar de pies y manos con el tema del endeudamiento. Me parece que son parte de esos principios fundamentales que nos tenemos que poner a debatir independientemente de las extracciones políticas a las cuales pertenecemos y definir puntos estratégicos que saquen a la Argentina adelante, gobierne quien gobierne. ¿Qué tal, Marcela Paso? Gastón Fiorda la saluda, diputada. Hablando de esto último que decía, ¿no? De a veces saltar la grieta y trabajar en algunos temas en común, en algunos temas de bienestar social, pienso en esa concordancia que hubo en el recinto para tratar y aprobar el tema de la eliminación de la prueba de fe de vida, ¿no? Un proyecto que fue ya promulgado, que ya es un hecho concreto y que de alguna manera hoy mirando en retrospectiva dice, bueno, ¿cómo no se hizo antes? Era tan obvio que era innecesario. Pero bueno, ahí sí mostró la Cámara de Diputados que para algunos temas, para muchos, porque es verdad que a veces se sesiona y se aprueban muchos de los temas, no está ocurriendo eso tampoco en la Cámara Alta, exactamente, en el Senado, y acá puntualmente sí se pudo aprobar y con contundencia, ¿no? Sí, yo puedo dar fe de que el esfuerzo es muy grande, concretamente de parte de nuestro bloque, Germán Martínez, de la propia presidenta de la Cámara, de Cecilia Moró, de buscar todo el tiempo las condiciones para encontrar puntos en común, puntos de encuentro y poder modificarle la vida a la gente. El tema de la eliminación de la prueba de fe de vida, que me tuvo como autora, o sea que, y además ustedes habrán visto, fue un tema que se incorporó en el transcurso de la sesión, no estaba incorporado en el orden del día, lo cual también le da un valor importante a los temas que logramos incorporar, porque son cosas que se van charlando en el devenir de la sesión. Eso da una cuenta de que hay voluntad, de que hay ganas. Hay otros temas que también se han ido consolidando a lo largo del año en las sesiones, el tema de la media sanción de la beca Progresar, en la cual nos logramos poner de acuerdo y que tenía dictamen en la Comisión de Educación. Yo siempre digo, ojalá logremos ponernos de acuerdo también y nos voten la creación de universidades nacionales, que es tan importante, sobre todo para el interior de la provincia de Buenos Aires a la cual pertenezco. Bueno, falta un montón más, pero el esfuerzo, por lo menos de parte de nuestro bloque, siempre está y las puertas abiertas a encontrar esas posibilidades de solución a los problemas de la gente. Diputada, recién nos pasaba nuestra productora Mabel algo en relación a la ley de talles. Algo así como que se creó o se va a crear un consejo consultivo en relación a la ley de talles. ¿Cómo funcionaría? Un paso más, una ley que
sancionamos en el año 2019, que también me tuvo como autora, que lo que hace es crear, eso es lo que tenemos que crear antes de fin de año, aspiro a que sea así, la tabla de talles nacional. Una tabla de talles que defina, que represente, que exprese las corporalidades de los argentinos y las argentinas. Es una ley que no obliga a tener a los comercios toda la gama de talles, pero sí que empieza a concientizar. Lo que la ley contemplaba es una serie de pasos, de los cuales muchos de ellos ya se han dado. El más importante fue el estudio antropométrico que llevó adelante el INTI y que lo terminó creo que a mediados del año pasado, que lo que hizo fue estar presente en toda la República Argentina, escaneando cuerpos literalmente y buscando esas distintas dimensiones que hacen a las corporalidades de los argentinos y las argentinas. El paso que sigue, que lo plantea la ley, es la conformación de un consejo consultivo que involucra a distintos ministerios, el Ministerio de Salud, involucra al INADI, involucra a las asociaciones de defensa de los consumidores, a las ONG que también trabajaron por este tema, obviamente a la Secretaría de Comercio que encabeza esta cuestión, y lo que salió esta semana en el boletín oficial fue esa conformación del Consejo Consultivo para crear la tabla de talles nacional, que sí lo que va a tener como obligación, una vez que ya esté establecida, es que los comercios tengan exhibida la tabla de talles para que dejemos de preguntarnos en cada casa, en cada marca a la que vamos, si somos XL, si somos 40 y pico, si somos talle 1, talle 2, que ya sepamos cuál es el talle que tenemos, sea la marca a la cual ingresemos a comprar, y estos comercios obviamente clasifiquen, vuelvan a etiquetar en función a esta tabla de talles y las dimensiones de cada una de las prendas, de modo de uniformar y que los argentinos y argentinas sepamos qué talles son. Pero hoy entonces, digamos, los parámetros antropométricos están tomados en virtud de qué cultura, si no es la nuestra. Bueno, claramente estamos, desde lo que es el sector comercial, sí, colonizados por lo que llaman la moda, las cuestiones europeas, y lamentablemente también, porque acá está el otro tema, tiene que ver con una cuestión cultural que muchas veces nos muestra a través de los medios de comunicación, a través de las publicidades, corporalidades que sí que son reales, que existen, pero que no necesariamente representan al conjunto de la mayoría de los argentinos y argentinas, y eso también genera que dentro de lo que es el sector comercial muchas veces nos pase que no encontremos ropa adecuada a nuestro talle, y eso genera inconvenientes. No, sobre todo esta mujeres, cosa que usted sobre dice, todo los jóvenes. Claro, esta cosa que usted dice que es, yo no sé si en el caso de los varones si será igual que en el caso de nosotras las mujeres, pero muchas veces uno cree que es un determinado talle, va a la casa de ropa, se pone en ese talle y no entra, o al contrario, entra el doble. Sí, pero ¿cuál sí, es? Pasa o sea, también con los pantalones. Claro, es totalmente. Si yo era tal número y acá. Por eso está bueno, porque va para arriba. Había escuchado, pero hace ya bastantes años, que un grupo de jóvenes habían determinado cómo había que medir los cuerpos argentinos, porque el cuerpo es el resultado también de nuestros usos y costumbres, de lo que comemos, de cuántas horas descansamos, de cuántas horas caminamos, o sea, responde a todo eso, además de nuestra descendencia. Nosotros los argentinos tenemos una talla media distinta a los uruguayos, los chilenos, los brasileros, o sea, por tomar incluso regionalmente tenemos un estereotipo, no sé si está bien dicho, pero en general estamos... Exacto, media. Un estereotipo que está más asociado así a la cultura o a la antropométrica europea, pero también el europeo es un poco más alto, o sea, es menos curvilíneo. O sea, ahí me habían explicado los chicos del INTI justamente que a lo largo de los años esto se intensifica, porque cada vez somos generaciones ya argentinos, hijos de argentinos, que estamos hace una muy buena cantidad de años ya viviendo en este territorio, con esta comida, con estos hábitos. Y los datos nos muestran que lamentablemente es una estadística que no mejora. Hoy 7 de cada 10 personas en Argentina tienen dificultades o han tenido dificultades para encontrar ropa de su talle. Una gran mayoría de estas personas con inconvenientes somos mujeres. Muchas veces a los hombres también les pasa y mucho, solo que lo expresan tal vez menos.
Y lo que nos preocupa también es el efecto en jóvenes, niños, niñas, adolescentes, que también en la construcción de su autoestima Exacto. y demás les generan dificultades. Ustedes tengan presente que hablando de bullying, la primera causa de bullying que se detecta en las escuelas tiene que ver con la corporalidad. Entonces estos temas los tenemos que abordar seriamente. Otro de los problemas obviamente tiene que ver con esto, con la falta de uniformidad, porque además de esto que vos contabas, de que estamos colonizados por costumbres, hábitos o sistemas de talles que vienen de Europa, también es cierto que cada marca hace a libre antojo su esquema de talles como le parece, y eso también genera dificultades y una cuestión que no es uniforme. Entonces lo que nos planteamos es decir, vamos a tratar de dimensionar las corporalidades de los argentinos y las argentinas, vamos a definir una tabla de talles única, que la vamos a hacer obligatoria, esa tabla obviamente en las prendas, y de esta manera también, fíjense, porque formó parte del debate de la ley, yo era presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor en ese momento que lo logramos sancionar, las cámaras industriales de indumentaria también formaron parte de este desafío y nos decían que para ellos también es importante, porque cuando tienen que exportar, vos te parás frente al mundo con una ley nacional y decís, esta es mi tabla de talles, y de alguna manera esa uniformidad también les genera eficiencia para pararse frente al mundo. Y también, obviamente, que es lo que a nosotros más nos importa, en IBADI ha trabajado muchísimo con esto y nos ha acompañado, es el poder generar condiciones para que en un futuro también el comercio tome conciencia de que hay una demanda insatisfecha y que tenemos que cambiar culturalmente estas cuestiones. ¿Sabe con qué pasa también, aunque parezca mentira? Bueno, por ahí usted ya lo sabe, con el calzado. El calzado. Bueno, incluye el calzado, la ley incluye el tema del calzado también. El INTI ha adquirido, después del escáner corporal, adquirió otro escáner que es para medir y dimensionar pies y que también va a derivar en la creación de la tabla de calzado. Porque también pasa, vos Sí. que pensás que sos 37, por ejemplo, en una marca y sos 36 en otra, 38 en otra, y eso también tiene que, de alguna manera, parametrizarse. Ni le digo, diputada, ya que está, le paso el reclamo. Yo juego al fútbol. No hay botines para el tamaño de una mujer adulta. Hay tamaño para niños, varones, o hay tamaño para varones adultos. Para mujeres adultas cual. tenemos Botines para varones. antropométricamente un pie distinto. O sea, no es lo mismo un 38 en un varón por que un supuesto. 38 en una mujer. Y no hay botines, diputada. Quiero sacar mi propia línea de botines, porque no consigo un solo botín. Tengo que traerlo de afuera o no sé de dónde. Hay que incentivar que eso ocurra. Por eso yo les cuento, tengo presentado un proyecto de ley que siempre lo pensé como el paso siguiente a cuando esté la tabla de talles nacional, porque yo creo que más que obligar siempre es preferible incentivar. Una ley que lo que hace es promover que una vez que esté la tabla de talles nacional, todos aquellos y aquellas que tengan toda la gama de talles tengan beneficios en sus contribuciones patronales, tengan beneficios en el pago de sus impuestos, y de esta manera también acompañar a quienes hoy también hay muchos comercios que hoy, y la mayoría comandados por jóvenes y por mujeres, que apuestan a tener toda la gama de detalles, porque esta colonización cultural que tenemos también lleva a lo que yo llamo una soncera comercial, es decir, estás perdiendo de vender, Sí, claro. por tener estos talles hegemónicos que son los que muchas veces hacen que cuando pasamos por delante de una vidriera, a mí me pasa, la paso de largo porque digo, acá adentro no hay nada para mi talle. Y algunos tenemos por ahí la personalidad un poco más consolidada, tenemos la autoestima más alta, pero la verdad que no todo el mundo está preparado para enfrentar también estas situaciones que hacen a la cotidianidad y que tenemos que ir rompiéndolo, pero culturalmente. Pero, ¿y la ley de talles en sí cuántos años tiene? La logramos sancionar en el año 2019. Ya el INTI venía realizando parte de ese estudio antropométrico. Lamentablemente la pandemia demoró el estudio, porque imagínense que esto obviamente tiene que hacerse de manera presencial, y una vez que logramos ir saliendo y teniendo la posibilidad de realizar los escaneos corporales, inmediatamente terminaron toda la toma
demuestra que, como les decía, terminó de consolidarse el año pasado y ahora el desafío es conformar este consejo consultivo para terminar de definir, decir, bueno, los talles van a ser con números, bueno, van a ser con números. El 1, ¿cómo arranca? ¿Qué vamos a medir? Bueno, para eso tenemos que convocar a especialistas, van a haber gente de universidades que se dedican a la cuestión textil también y van a ayudar en este proceso de conformación de la primera tabla de talles nacional en Argentina. Qué bueno. Diputada, ¿le puedo hacer una última pregunta que quiero aprovechar que la tenemos antes? Es sobre otro tema, tiene que ver con la discusión. Hay una sesión ya convocada después de las PASO. Creo que usted es de Dolores, ¿no es cierto? No sé cómo es la situación. General Lavalle. General Lavalle. De Dolores. ¿Cómo es la situación de los alquileres ahí? En el marco de la discusión que se está dando, hay un dictamen del oficialismo precisamente, a ver cómo se anticipa esa discusión. Sí, obviamente que el interior de la provincia de Buenos Aires tiene una realidad distinta a lo que por ahí se vive en capital o en centros turísticos que por ahí tenemos aquí cerca, o lo que son los lugares que están más bien habitados por estudiantes y demás. Cada lugar tiene una particularidad, pero es cierto que el tema de los alquileres es un tema del cual hay que ocuparse y que de hecho esta Cámara se ocupó debatiéndolo en comisiones y generando los dictámenes de mayoría y de minoría que fueron logrados. A mí lo que me parece es que independientemente de lo que se logre con el tema de la ley de alquileres, es fundamental tener planes y programas de vivienda adecuados para cada uno de los poderes adquisitivos de los ciudadanos y ciudadanas. Eso termina ordenando. A mí me ha pasado, por ejemplo, en mi distrito, yo fui intendenta. Fui 4 años intendenta de un distrito que tiene alrededor de 5.000 habitantes. Construimos más de 100 viviendas. Eso fue un impacto muy importante en mi distrito. Eso también de alguna manera va generando la posibilidad de que se alivie todo el sector inmobiliario en lo que tiene que ver con alquileres y los precios de alguna manera bajen. Pasaron 8 años de un gobierno que no construyó con ese mismo ritmo la misma cantidad de viviendas y hoy el alquiler es caro porque no hay. Entonces también hay que trabajar desde el Estado en generar condiciones para que la gente primero que nada tenga la posibilidad de tener su casa, de tener su techo. Y después el que decide alquilar o está en un proceso intermedio de su vida también puede hacerlo, pero lo fundamental para mí es superador. Tiene que ir de la mano de generar condiciones como son los planes de vivienda. Estos días estuvo Sergio Massa en Entre Ríos, si mal no recuerdo, ¿no? Entregando una gran cantidad de viviendas y vos notás en los distritos de nuestra zona, por ejemplo, que no es lo mismo en el lugar donde hay una buena cantidad de programas y planes de vivienda que donde no lo hay, impacta directamente en el precio de los alquileres y eso es uno de los temas que particularmente en el interior lo tenemos que abordar de esta manera. Diputada, le agradecemos mucho este contacto con nosotros y bueno, seguramente sean días más abocados a las campañas y a toda esta cuestión y aquí en el recinto nos estaremos viendo para tratar ese tema y algunos otros el día 23 de agosto. Gracias, diputada. Bueno, gracias a ustedes. Un Hasta abrazo. la próxima. Adiós. Nos está llamando Lu Fernández, que está en el móvil, que siempre tiene un tema para charlar con nosotros y para debatir. Buen día, Meli. Bueno, compañeros, saludarlos a ustedes y por supuesto a toda la audiencia que nos acompaña aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Efectivamente, estamos desde aquí, desde el anexo, haciendo un repaso de cuáles fueron las leyes más importantes que trataron aquí en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina en estos ya 7 meses de actividad parlamentaria de lo que lleva el año 2023. Sí. Con ese blazer estás para el estreno de Barbie, que se estrena hoy. Estoy para ir a ver Barbie directamente. Sí, mirá que me dijeron, tengo unas amigas que me dijeron, no podemos no ir a ver Barbie. No podemos no ir a ver Barbie y no se puede no usar el rosa. Vos también, ¿eh? Te espero. Yo también, con sí, un sí. saco. Aparte dicen que no es tanto Ryan para Gosling. chicos, sino que más para personas, Sí, ¿no? yo Adultos. ya me apunté, tengo que ir. Barbie Ken, ¿no? Es Barbie Ken, que es Ryan Gosling, que dicen Ryan que está Gosling. espectacular. Así que bueno, te esperamos con un blazer rosa, Sí, Gastón, sí. cuando vos gustes. Sí. Sí. No hay Yo talle voy para hoy, mí, no voy a así ir que de mal, rosa. mal, ¿Vas a ir hoy? ¿No? ¿Vas de rosa? No. ¿Leí? No. No. Pero te presta el blazer, Lu.
Tenés que ir de uña rosa, algo Exacto. rosa. Yo le dije a mi amiga que me amenazó con ir toda vestida de rosa, que si hacía eso, No la acompañaba. íbamos por separado. Butacas. Te da- Claro. No, pero algo rosa, algo. Es que es la rosamanía, es así, es a lo Sandro. Es el requisito excluyente para sentarse a ver la película Total. de Barbie, ¿no, Meli? Sí, Lu, claro. Yo te digo, con ese look, ella es la Barbie periodista. Es la Barbie. Es la Barbie una de cosa- Diputados TV. Ahí estamos. Sí, la Barbie de Muy TV. generosa igual la Barbie Barbie de TV. periodista. ¿Eh? Ojo que, escuchá, Meli, escuchá que Sí. hablando del tema de la historia de las Barbie, no hace mucho tiempo que las Barbie son morochas. Y ni hablar que son de color, y ni hablar que tienen por ahí rasgos orientales. Históricamente la Barbie, por lo menos las Barbies que era de mi época, eran todas rubias de ojos verdes. Así que claramente yo no entraría dentro del No, cuadro de ese, es verdad, ese tipo es de verdad. las Barbies Es verdad. históricas. ¿no? Y tampoco, y tampoco aplicaría claro. la ley de talles para la Barbie, No. ya que hablábamos No, no. de eso. Exacto. Pero bueno, parece que la Exactamente. película viene Pero a dicen derribar que es un todo poco eso. crítica, claro. Claro, que viene a derribar ojo, todo ojo que a lo eso. mejor es media sarcástica, Sí. medio humorística. Sí. Bueno, Así te es. Así es. Y bueno, y hablando, escúchame, y hablando justamente de Barbie, podemos mecharlo y hablar sobre el tema de las mujeres. Dale. Porque es el tema que nos compete en el De los día de hoy en el oficios. móvil. Un poco estuvimos hablando la vez pasada, hablando del Claro, tema la de los abusa. trabajos de las mujeres. La abusa. Incluso recordemos que en la última sesión se derogó la ley, justamente la 11.317 y el decreto 2.699 del año 1925, que prohibía de alguna manera todas aquellas tareas nocturnas, peligrosas, insalubres para todas aquellas mujeres y también a los niños menores de 18 años. Claramente que fue un contexto, era otra época, ¿no? Hablamos hace 100 años atrás, 1925, ya hace casi 100 años atrás, donde el contexto era totalmente distinto, donde a las mujeres se le prohibía realizar ciertas tareas. Hoy en día no quiere decir que porque esta ley haya sido derogada y no exista más, no quiere decir que no existan otras leyes que, por ejemplo, amparan y protegen el tema del trabajo infantil, porque Claro. esta ley, si la miramos, tenía como un fin bueno de alguna manera, porque prohibía a las mujeres y a los niños realizar tareas peligrosas, tareas que eran durante la noche, pero bueno, esta ley fue derogada, pero existen también en la República Argentina otras leyes que protegen, de alguna manera prohíben el trabajo infantil y protegen el trabajo adolescente. Pero prácticamente hoy ya no existen, después de la derogación de esta ley, no existen leyes que prohíban de alguna manera que las mujeres puedan realizar algún tipo de trabajo. Y te cuento un poco las actividades que preveía esta ley, de Dale. qué tareas no podían realizar las A mujeres. ver. Entre ellos hablaba de la carga y descarga de navíos, canteras o trabajos subterráneos, como maquinistas o foguistas, en el engrasado y limpieza de maquinarias en movimiento, en el manejo de correas, en sierras circulares y otros mecanismos peligrosos, en la fundición de metales, en la fusión y en el sopleo bucal de vidrio, en el transporte de materias incandescentes, en el expendio de bebidas alcohólicas, destiladas o fermentadas y en cualquier lugar o dependencia en que se expenda ese tipo de bebidas. Todo esto prohibía de alguna manera lo que era la ley, esta ley que fue derogada. Y muchos lugares, muchos empleadores se prendían de esta ley hasta el día de hoy para no contratar mujeres de alguna manera. Era como la excusa, ¿no?, para no contratar mujeres. Y actualmente te cuento, Meli, que datos de un trabajo que hizo la Subsecretaría de Asuntos Portuarios de la provincia de Buenos Aires muestra la realidad de esta actividad portuaria también. Dice que en la actividad portuaria el 87% de los trabajadores son de género masculino, solamente un 13% son mujeres y esos trabajos que realizan las mujeres, adivina dónde son, en la administración, en Administrativo. recursos Sí, claro. humanos y en la comunicación. O sobre tierra. Exactamente. La parte de logística. Exactamente. Y de tierra. Porque yo se los contaba, no me acuerdo, estabas vos, Sí, Gastí, sí, no me acuerdo quién con más lo de la estaba. abusa, ¿no? Claro, que también está basado, y me lo contaba la diputada Jutrovic, en esta tradición o en este mito, más que mito es una leyenda, que las mujeres traíamos mala suerte en alta mar. Entonces, No, Mirá, no como las mirá. sirenas. no sé, bueno, sí, porque Claro. las sirenas, Claro. claramente las sirenas generaban la distracción Sí. de los navegantes que en lugar de Ujú. estar ahí concentrados trabajando, se enamoraban, perdían el tiempo con nosotras, las sirenas. Otra película que tenemos que ir a ver, Lu, La Sirenita, que también ahora la Sirenita La es Sirenita. morocha. Sí. No es más pelirroja, ahora es Exacto. morena. Ariel. Exacto. Ariel, muy bien, sí, bajo el mar.
Bajo Después el te mar, hago, claro. te hago Sí. interpretar la Necesita canción. Ariel. Pero bueno, está basado, entre otras cosas, digamos, se fue instalando este concepto. Entonces las mujeres, por ejemplo, en las fragatas Sarmiento, en todas estas expediciones, en los submarinos, en todo esto, siempre son inferiores y estaban abocadas, si estaban en alta mar, a la cocina, Claro, limpieza. a la limpieza, Exacto. a la enfermería, porque por ahí si era una tripulación que tenía que ir... Todo, claro. ¿No? Todos como tareas de atención. Todo lo que tiene para tareas de cuidado, exacto. Ahí va, Tareas exacto. de cuidado, tareas que tengan que ver con los quehaceres domésticos. Entonces, lo bueno y lo importante es que hoy en día el contexto va cambiando, ¿no? La situación va cambiando y por suerte, y no, yo creo, no sé si lo vincularía al factor suerte, Meli, sino al factor de que estas leyes son posibles y se van derogando y hoy en día las mujeres tenemos espacio de participación y de trabajo tanto en el ámbito público como en el ámbito privado y en un montón de actividades donde históricamente no se nos permitía trabajar, tiene que ver exclusivamente no por un factor suerte, sino porque a las mujeres nos empezaron a dejar y nos permitieron empezar a involucrarnos en los lugares de toma de decisión, de ámbito de poder, como por ejemplo en un Congreso Nacional, ¿no? Tanto en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, a medida que las mujeres se fueron involucrando activamente en política, que nos dieron una voz en una banca, que nos dieron lugares de participación, es donde las propias mujeres, el propio género, empezó a impulsar para que las mujeres estemos cada día más o cada año más cerquita, un poquito más cerquita, en un pie de igualdad que los hombres. Mirá, Recuerdo Lu, que el último 8M, el 8 de marzo, sí. No, perdón que te interrumpa, ahí estaba buscando, hay un artículo periodístico que dice La mujer y el mar, de disfrazada de hombre, protagonistas de grandes hazañas. Ahí recopila un poco distintas historias y dice que fue un poquito antes de la Revolución Francesa que había una ordenanza real que impedía a las mujeres embarcarse en los barcos de la corona. Entonces esto se fue replicando Sí. en otras embarcaciones. Y que había una ley de la superstición sobre la cual se basó esta normativa real, donde decía que las mujeres traían mala suerte en las embarcaciones, entonces debían quedarse en tierra. Entonces ya Sí. en 1767, una mujer que se llamó Jeanne Barret se embarcó disfrazada de hombre en una de las naves que formaría parte de la primera expedición en circunnavegar el planeta. O sea, ya en 1767 tenía toda la determinación esta mujer, se disfrazó de hombre y se metió dentro de la tripulación para intentar con un barco dar vuelta al mundo. A pocos años de la Revolución Claro, Francesa. Meli. Claro, Sí, faltaban unos años exactamente. para la Para revolución, claro. que ahí es donde cambia ese paradigma, ¿no? Exacto. Y fíjate, claro, y fíjate lo importante que es el coraje que tuvieron estas mujeres pioneras, ¿no? Porque había que enfrentarse al patriarcado, al machismo de la época, animarse a involucrarse en estas actividades donde estaba totalmente prohibida la participación de las mujeres. Y así creo que siempre hubo alguna mujer que se animó a romper con esa estructura y empezó a involucrarse en tareas o en trabajos que históricamente siempre fueron de hombres. Ni hablar del tema, como decías, de los navíos, de los barcos, de la actividad portuaria. También lo mismo sucedió hace no muchos años, el tema de los pilotos de avión. La aeronavegación en su momento, históricamente, también, siempre súper los masculinizada, pilotos, claro. exacto, los pilotos siempre fueron hombres. Hoy en día podemos ver no tanta cantidad todavía, no se asemeja a la cantidad de hombres, pero sí muchas pilotas de avión que manejan ya sea en la parte armada, ya sea en la parte comercial, en distintos ambientes, en distintos sectores. Pero y todo esto, Meli, tiene que ver porque siempre hubo a lo largo de la historia alguna mujer pionera que se animó a romper con ese esquema patriarcal, a decir, si yo tengo la misma capacidad que tienen los hombres. ¿Sí? Aparte, Y hoy algo en día que- no se justificaría de alguna manera el trabajo de fuerza porque la mayoría de los trabajos están auxiliados o se realizan con máquinas, con tecnología, que tranquilamente lo mismo lo pueden Claro. manipular y manejar las propias mujeres, al igual que los hombres. Uno en el 1900 podría entender que efectivamente la capacidad de la mujer para Sí. entrenarse y para Sí, poder sí. tener las mismas O la aptitudes propia físicas. fuerza física, Por claro. eso. Realmente había una diferencia física, pero la mujer estaba, sus competencias físicas estaban destinadas a maternar, a Sí, sí. cuidar, y ese era el rol que Exacto. nos Cuidado de era la casa. claro. Pero hoy, como, mira, y Lu, nuestra Barbie periodística, es un exponente de eso. Las mujeres competimos
en distintas destrezas físicas, levantamos pesas, o sea, a mí lo que me explicaba esta buza, mujer, que se dice buza, es obvio que hay una disparidad física, obvio que el traje de buzo no le pesa al cuerpo de una mujer igual que al cuerpo de un hombre, pero la mujer, si tiene la determinación, se entrena. Sí, claro. Se entrena y en vez de levantar 10 kilos, levantará 20 kilos hasta tener la robustez que necesita para poder soportar el peso del traje de buzo. La paradoja hoy es lo que decía Lu. Todavía hoy, 100 años después, muchas empresas navieras se escudan en esta ley y no contratan mujeres. Y en la minería pasa lo mismo. Son trabajos muy, muy bien pagos. Sí. Entonces, ese es el tema. Ese es el tema. El trabajo de fundición y todo eso también. Y hay determinadas ciudades que funcionan alrededor de una mina o que funcionan alrededor de la actividad naviera o naval, no sé cómo se dirá, o capaz que se dice de las dos maneras. Y bueno, la mujer prácticamente no tiene posibilidad de insertarse en el mundo productivo. Estaba pensando en lo que decía Luciana. Y no me hagas enojar, no. Porque mira, estoy entrenada, te doy con todo. No, estaba pensando en esto que decía Luciana de la paridad que efectivamente hay en el poder legislativo, pero que lamentablemente no se reproduce en los otros dos poderes del Estado, ¿no? En el poder ejecutivo y en el poder judicial. Allí todavía, de hecho no hay una obligación para las fórmulas que ahora se presentan y que compiten de que haya un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre. Y casi todas son varones. Hay muchos que son, el binomio es absolutamente masculino. La gran mayoría son... Excepto 3. Presidenciales. Miriam Bregman, Patricia Bullrich y Manuela Castañeira. Y Manuela Castañeira, sí. Y después está Milei, que también de hecho, sin ir más lejos, compañeros, si uno mira... Sí. Perdón, Lu. Y el Poder Judicial, claro, si uno mira, por ejemplo, a lo largo del país... Claro, exactamente, el Poder Judicial es prácticamente masculino y también si uno mira el Ejecutivo de las provincias, el Ejecutivo de los municipios a lo largo y lo ancho de todo el país, hace unos 2 años atrás recuerdo que había elecciones en una provincia del norte y yo literal me tomé el trabajo de ver en una de las provincias que existe la ley de lemas. Me tomé el trabajo de ver cuántas listas estaban encabezadas por hombres y el 70% estaban encabezadas por hombres. Después sí, por la ley de paridad tenés como segunda una mujer, pero siguen de alguna manera, y eso uno dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver porque le están dando espacio? No tiene que ver porque en el tema de la ley de paridad, cuando se van a armar las listas, prácticamente termina entrando ese primer hombre. Después hay que ver si entra o no esa segunda mujer en el armado, luego de las listas, depende de las bancas que meta cada espacio y demás, ¿no? Entonces, como que de alguna manera se siguen completando los espacios de poder con la presencia de hombres. Y ni hablar, esto pasa en el ámbito público, ni hablar lo que sigue sucediendo en el espacio privado, que todavía existe el famoso techo de cristal, que son muchísimas mujeres que no pueden acceder a esos cargos de poder, a ser gerentes, a ser directoras de una empresa. Todavía sigue marcado muy fuertemente el tema del patriarcado, el tema del machismo. Y recordaba, les estaba contando un poco que el último 8M, el último 8 de marzo, el Día de la Mujer, había leído una encuesta, un informe que había sacado ONU Mujeres, que lo sigo mucho la actividad que hacen. Claro, y decía que para lograr la igualdad plenamente como se busca y se pretende en todos los ámbitos, sea económicos, educativos, políticos, privados, laborales, lo que sea, faltan 300 años para lograr esa igualdad. Así que imagínense. Había analizado cuántas mujeres habían en el mercado privado. No sé si estoy... Bueno, creo que sí va al aire porque se me cayó otra parte. Bueno, ahora lo recupero. Cualquier cosa vamos a la lengua de señas, pues se me cayó el retorno. ¿Cuántas mujeres habían alcanzado a ser CEOs en las empresas privadas? Y era como que yo les diga 1 de cada 10 o 1 de cada 9. Y eso que decías vos, en 300 años se va a poder equiparar el mercado productivo. 50 y 50. Sí. Lo atrasado que estamos, ¿no? Exactamente. Sí. Lo atrasado que estamos. Lo atrasados que estamos, pero... Exactamente, pero uno se pone a mirar y si puede mirar como la película completa, ¿no? Y decir, bueno, el Estado propiamente dicho, toda la civilización, este tema de la organización, de la creación de las leyes, de un Estado organizado por, como decía en su momento un filósofo político, todo este tema del Leviatán que organiza, ¿no?, a un Estado, una sociedad, para que justamente la gente no haga justicia por mano propia, de que de alguna manera uno paga unos impuestos a cambio de que el Estado te dé seguridad, educación y demás. Todo esto podríamos decir que existe hace ¿cuánto? 200 años, más de eso no.
Entonces, si claramente para llegar a una igualdad real faltan 300 años, imagínate, es como que tenemos que volver a empezar la historia de la humanidad civilizada. A eso voy, porque la humanidad sabemos que existe hace muchísimos años, pero una humanidad civilizada, como la conocemos hoy en día, con estas estructuras, estas entelequias o ficciones que son el Estado, que son las leyes, que simplemente vos decís, bueno, ¿para qué surgen las leyes? Para organizar una sociedad, para decir a la gente esto se puede hacer, esto no se puede hacer, y es eso. Creo que igual a partir de la incorporación de la paridad, en un momento, ¿te acordás que fue el 30%? Después se votó esa ley del cupo femenino, vendría a ser que era un 30% de la lista, y ahora que es la paridad, que es el 50%, coincide también con la sanción de leyes de recuperación de derechos, algunos personales y otros también amplios y sociales. Digo, cambió la agenda. Uno no podría entender si no había una presencia femenina importante en la Cámara de Diputados y en el Senado. Entiendo, leyes como el matrimonio igualitario, por ejemplo, leyes como identidad de género, la ley del aborto, sin dudarlo de eso. Digo, cambió también el perfil de algunas recuperaciones de derechos muy sustanciales. ¿Sabes qué? A partir, creo que de la presencia masiva de las mujeres como legisladoras. Algunas lo hablábamos con, yo no me acuerdo con quién, pero con alguna legisladora, que es precisamente, entre otras cosas, cuando se busca paridad de género, cuando se busca representación en distintos aspectos en la Cámara de Diputados, es porque es necesario que se aporte pluralidad de miradas sobre un mismo tema. Porque en algunos, por ejemplo, lo que vos decías, la interrupción voluntaria del embarazo o la reglamentación de la ESI, ni que hablar. Pero después, en otras cuestiones, porque a lo largo de por lo menos estos 3 años que estamos nosotros, equipo grande ahora que se discuten de DTV, las licencias parentales, por ejemplo. Claro, pero quería un tema más genérico, porque es ese desde ya. Pero en temas más genéricos decís, mirá, hasta, no sé, por ejemplo, te voy a decir cualquier cosa, pero estoy inventando. Hasta la ley de humedales tiene perspectiva de género. Tiene un apartado que reconoce que es importante, no sé, promover las empresas que incorporen a mujeres para contabilizar los humedales. Por decirte algo. Y es algo que fueron incorporando las mujeres con nuestras propias imposibilidades a lo largo de todos estos años para incorporarnos a determinados mercados. Incluso me acuerdo tener esta misma discusión en mi casa con mis padres, más joven, cuando se debatió la ley del matrimonio igualitario, que escuchaba a algunas personas de la familia diciendo, no, pero ¿cómo puede ser que tengan, no, porque la institución matrimonio es para el hombre y para la mujer? Y vos decís, pero esto no se puede dejar en ningún lugar copado, este pensamiento. Pero bueno. Pasa que también, Meli, eso hay que entenderlo en el contexto en el cual surge la ley del matrimonio civil para el hombre y para la mujer. Es una ley también que tiene el Código Civil, más allá sacando la reforma del año 2015, que es la que introduce incluso, por ejemplo, el tema de la concepción, que antes de alguna manera se entiende que la concepción... Claro, que decía que la vida inicia en el seno materno, ahora simplemente dice que inicia desde la concepción, porque también actualmente se replantea una forma de que la vida inicie de manera artificial, podríamos decir, ¿no? Fuera de un vientre. Entonces todo eso viene a replantearse, pero un poco, no me quiero ir al tema, un poco volviendo a lo que era el matrimonio civil entre el hombre y la mujer, hay que entender el contexto en el cual fue sancionada esa ley, que fue hace más de 100 años también, ¿no? Donde el contexto era otro, la sociedad era otra, la concepción que tenía la gente en ese momento era otro, y bienvenido sea que hoy las cosas vayan cambiando, y sobre todo, Meli, porque yo siempre digo que las leyes no llegan por casualidad, llegan porque atrás hay un movimiento feminista, un movimiento de la comunidad LGTB, sea cual sea el movimiento que viene impulsando, que viene haciendo ruido. A medida que se instala ese ruido en la sociedad y se va concientizando a la gente, es donde los legisladores, ya sea del Ejecutivo, Legislativo, empiezan a tomar conciencia de decir, bueno, hay un movimiento dentro de la sociedad que pide ser escuchado, que pide que le reconozcamos los derechos. Sentémonos a replantearnos este siglo XXI, este año 2023 en el que estamos viviendo actualmente, que no podemos seguir, la sociedad no se puede seguir rigiendo con leyes de hace 100 años atrás. Por eso la importancia de todo esto. Muy bien. Bueno, Lu, sos, en realidad es la Barbie abogada. La Barbie abogada. Sí, ahí me gustó más. Puede ser legalmente rubia, me faltaría, ¿viste?
No, esa soy yo, tampoco la pavada. Esas son Bueno, vos, esas son vos. A mí me faltan las mechas rubias. Sí, pero así estás muy bien. Bueno, gracias, siempre Dale, gracias. Con la palabra justa. Dale. Y le cuesta un montón a Lu hablar. Como Sí. a mí, le cuesta un montón. Vos le tirás el tema. Sí, un montón. Y a vos también, No, Meli. por eso, sí, estamos hechas por la misma tijera. Por eso creo que Es no nos tremendo. pusieron juntas. Pero es un placer hacer el móvil con vos. No nos pusieron juntas conduciendo un espacio, pero no nos sacan más. ¿Te imaginas? Le hacemos la Es programación verdad. entera. Es verdad. Bueno, te mando Totalmente. un saludito, Lu, gracias. Gracias, un beso grande para ustedes. Nos vemos. Chau, chau. Chau. ¿Hacemos la pausa nosotros? ¿Están de Sí. acuerdo? Menos Dale. mal que estaban de acuerdo. Vos, ojo, Sí, no, Estás no, en yo mi acá marido. tranquilo estoy acá. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia.
Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Bueno, acá estamos después de la pausa, sí, estamos repasando todo lo que trae la agenda Tenemos parlamentaria, mucho para esta por hora. supuesto. Y hablamos porque el tema que estamos esperando con mucha expectativa, porque estoy así como si estuviese en un bar, ¿no? Como Sí, que, estás acodada, sí, sí, en estoy la como barra. acodada. El tema que estamos esperando con mucha expectativa para cuando se retome la frecuencia de la actividad aquí en el Congreso es la Comisión de Juicio Político, porque va a contar en algún momento, creo que ya los primeros días de agosto, con la presencia de Silvio Robles, Mary. ¿Sos optimista? Sí. Sos muy optimista si ya pensás que la primera semana de agosto va a llegar Silvio Robles. Y le preguntas a los diputados del Frente de Todos y te dudan. Ayer igual estuve hablando con algunos y cambian un poco las expectativas. Por ahí lo estás sintiendo, estás olfateando las corrientes políticas que te dicen ahora que hay más chances de que Silvio Robles, el vocero de Horacio Rosati, comparezca este 1 de agosto. No puede no venir. A ver, ya sabemos cómo es esto, ¿no? Es un tira y afloje cuando se llaman a testificar a funcionarios o no funcionarios que no tienen justificación para no ir. El caso más clave fue el de Tonón, el director de la obra social del Poder Judicial, que fue un tiro y afloje que duró casi un mes hasta que finalmente compareció, obligado porque el juez dijo que estaba a cargo de la causa, que lo estaba investigando por las irregularidades de la obra social, le dijo, no, tenés que ir. Lo habían amenazado con traer por la fuerza pública. Exactamente. Incluso. Claro. Ahora, hay otros casos de testigos que nunca terminaron apareciendo. El caso de Stornelli es uno de ellos, pero son más de uno los testigos y testigas que no terminaron compareciendo y que un poco el oficialismo fue viendo ahí, avanzando con los que veía que podía forzar las presencias y con los que no, bueno, lo dejaba estar. Hay que ver, pues son cosas, a ver, estamos hablando que cuando se retome la actividad parlamentaria después del receso, la primera reunión que va a haber va a ser la de Comisión de Juicio Político, en la cual se va a seguir tratando la causal de coparticipación. La expectativa, que fue un poco como lo cerraron la gran noticia de la última reunión de comisión, fue que finalmente, después de estar haciéndose así con las manos desde que se anunció que se iba a avanzar con el juicio político, era que iban a convocar a Silvio Robles, vocero de Horacio Rosati, y al exfuncionario porteño Marcelo D'Alessandro. Ese fue el gran anuncio del cierre. Pero con no la juntitos, fecha. ¿O vienen juntitos? Los invitaron para... Ah, vos lo decís porque los vieron juntos en el cumpleaños del fiscal Maíquez. No. Estás diciendo por eso que aparecieron juntos. Quiero saber eso, si los habían invitado juntitos y si comparten el Uber o... La convocatoria es para el mismo. Bueno, eso dependerá sí. de ellos. Y después te respondo eso porque forma parte de la causal de juicio político, lo que vos decís, si van o no juntitos. Pero sí, la convocatoria es para la misma fecha y hay dudas, depende a qué diputado le preguntás, piensan que hay más chance de que venga uno o el otro. Hablabas hace una semana y te decían que no creían que el 1 de agosto estuvieran, pero ni de casualidad. No hay mucha expectativa y bueno, y ahí entra a jugar ese tira y afloje de, bueno, volver a convocarlos, volver a presionar, empezar a amenazar un poco a través de los medios de comunicación. Nosotros tenemos la posibilidad de traerlos por la fuerza pública, estamos mandatados, tenemos la posibilidad porque nos otorga el reglamento de la Comisión de Juicio Político, tenemos ya el caso de Tonón, que hubo un juez que lo forzó a venir a traer la Comisión de Juicio Político. Juntos por el Cambio les gusta medir todo. Ellos gustan mucho de, no sé, si después creen o no creen en los resultados, en los focus group. Bien. El tema de coparticipación. ¿Qué decodificación hace el electorado de Juntos por el Cambio, que es principalmente un electorado porteño además, porque es una fuerza que nace en la ciudad de Buenos Aires, y, digamos, seguramente
si habrán ellos evaluado o tratado de ver qué incidencia puede tener tratar este tema unos días antes de las PASO. Bueno, una es la interpretación que pueden hacer de lo que piensa el electorado y otra es la interpretación que hacen de las intenciones del oficialismo. En parte del electorado, y es algo que se conversa también al interior del propio Frente de Todos, o AP, como te gusta decirlo ahora, que es Unión por la Patria, para mí son AP. No hay mucha permeabilidad de lo que se está discutiendo en la Comisión de Juicio Político en la ciudadanía en un contexto marcado, ¿no? Sabemos, por altas tasas de inflación, es sumamente politizado por el inicio de la campaña electoral. Hubo algunos temas que fueron mucho más ostentosos, como fue el caso de la obra social del Poder Judicial, con denuncias de integrantes mismos de la Corte Suprema de Justicia, ya fueran contadores o que habían formado parte de las diferentes pericias que se habían hecho sobre el funcionamiento, que denunciaban no habían presupuestos, habían irregularidades. Hace 10 años que sabíamos que esto estaba pasando y nunca se comprobó. Hay juicios penales aparte que lo están investigando, el caso de Tonón puntualmente. Entonces, eso generó un mayor escándalo. Puntualmente el tema de coparticipación, que tuvo una importancia política en términos de que generó el respaldo de gran parte de los gobernadores peronistas para con el gobierno nacional. La discusión sigue siendo de números y de porcentajes sobre las transferencias de los fondos que la nación le da a cada una de las jurisdicciones. Tal vez más que afectar a la ciudad de Buenos Aires, donde va a afectar es obviamente a las provincias, que es uno de los argumentos de muchos de los gobernadores, es como vos, al Mauricio Macri aumentar la coparticipación, a Alberto Fernández después de haberla bajado y la Corte Suprema después decidiendo que la tienen que volver a aumentar, lo que se hace es en desmedro de fondos coparticipables que irían a otras provincias y que podrían ir para obra pública, para presupuesto en diferentes instancias. Sí, ahí sí se está jugando, y cuando llevan a la semana pasada se vio la presencia, ¿no?, de fiscales de Estado de algunas de las provincias con el objetivo de decir, bueno, primero quejarse porque la Corte no los había aceptado como amigos curiae y en simultáneo decir, bueno, qué consecuencias puede tener para mi provincia que se le estén dando fondos a la ciudad más rica del país. Sí. Yo había hablado con algunos legisladores que iban a aprovechar este debate que estaba bien marcando María, a propósito de que el candidato de Juntos por el Cambio, o los dos si se quiere, pero uno en particular, es el jefe de la ciudad de Buenos Aires, abiertamente involucrado en este causal de coparticipación. Se iba a aprovechar desde el oficialismo esto de, mirá lo que quieren los porteños, se quieren quedar con fondos y que lo iban a meter discursivamente en una encerrona, porque seguramente Horacio Rodríguez Larreta va a visitar del 1 de marzo al 13 de, del 1 de agosto al 13 de agosto varias provincias y va a decir, bueno, venís hoy a la provincia y querés quedarte con fondos coparticipables para la ciudad en detrimento de las provincias. Esa era un poco también la búsqueda del discurso, como decís vos, porque yo no tengo dudas que la Comisión de Juicio Político se va a meter un poco en la campaña electoral, se va a tratar de meter en ese barro. Si logra que vaya Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro, es imposible que eso no trascienda las fronteras de la Comisión de Juicio Político y tenga repercusiones mediáticas, ¿no? Ya se metió y no es inocente la fecha que eligieron para que fuera Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles, que fuera 1 o 2 semanas antes de las PASO, es algo que ya se está hablando hace 2 meses. Tienen el calendario desde un principio, cuando se ordenaron todas las causales, se sabía que el núcleo que es de la juicio político de la Corte Suprema, que fueron los chats entre Robles y D'Alessandro, iba a estar en simultáneo a cuando arrancara la campaña electoral, y eso lo sabíamos casi desde febrero y marzo. Los diputados y diputadas lo anticipaban. Porque, a ver, vos mencionás, claro, el eje acá es Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué es el eje Horacio Rodríguez Larreta, precandidato de Juntos por el Cambio y jefe de gobierno porteño? Porque la hipótesis que tienen en el Frente de Todos respecto a la causal de coparticipación es que el fallo de la Corte, más que fallo es una acordada de la Corte Suprema de Justicia, que beneficia al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires obligando al Estado Nacional a transferir más fondos. Bueno, el Frente de Todos tiene la hipótesis que fue negociado entre el gobierno porteño, es decir, Horacio Rodríguez Larreta, y la Corte Suprema a través de Silvio Robles.
haciendo eje en la amistad que supuestamente existía entre Robles y D'Alessandro. En el Día del Amigo. No lo había pensado. En el Día del En Amigo. el Día del Amigo. Y en el Día del Amigo. Por ahí se filtran Cerra también todo. esos. Bueno, ya se filtraron porque se pidió como ampliación de pruebas las huellas de voz, Sí. ¿no? Entre el diálogo entre Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro, que también puede ser un elemento distorsivo o complementario en los días previos a las elecciones, ¿no? Bueno, vamos por partes. A ver, porque estamos hablando un poco así por arriba de todo. Sí, establecer cuál es la hipótesis del Frente de Todos, que ya está trabajando hace ya 3 encuentros, y ya saber que la primera reunión de comisión, que va a ser el 1 de agosto, después del receso invernal, se espera la presencia de Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro. ¿De qué estamos hablando? De cuando hablamos de estas modificaciones de la coparticipación porteña. Tenemos que ir a diciembre del 2022. En diciembre del 2022, la Corte Suprema de Justicia firmó una acordada obligando al Gobierno Nacional a aumentar los fondos coparticipables del 2,3 al 2,95%. ¿Cómo se había iniciado esta discusión? En el 2016 apenas asume Macri con el argumento de el traspaso de la policía de la ciudad triplica los fondos de la Ciudad de Buenos Aires, que están en el 1,4%, los lleva primero a 3,75 y después lo vuelve a bajar a 3,50 debido a la resistencia que había habido de los propios gobernadores. Y cuando asume Alberto Fernández, en el medio de la pandemia, reduce ese 3,5 a exactamente al 2,3, perdón. Al 2,3, que es incluso más alto de lo que estaba cuando antes de que Mauricio Macri lo incrementara. Son muchos números y es importante resaltar, porque cuando vamos a la próxima placa, la última testigo que tuvo fue un testimonio bastante importante en la reunión de Comisión de Juicio Político, fue el de Silvina Batakis. Silvina Batakis, muy brevemente exministra de Economía de la Nación, hoy en día es directora del Banco Nación. En ese momento, cuando se estaba dando el litigio entre el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires para llegar a un acuerdo respecto a cómo había bajado Alberto Fernández a través de un decreto primero y después a través de una ley esa coparticipación, bueno, estaban habiendo reuniones que eran mediadas por la propia Corte Suprema de Justicia. Pero ella ahí era secretaria de provincia. Ella ahí era secretaria de provincias y formaba parte de las reuniones de conciliación que se estaban dando entre las partes. Esto es previo a que la Corte termine firmando una acordada porque no se logra llegar a un acuerdo. ¿Qué es lo que dice Silvina Batakis en la Comisión de Juicio Político sobre cómo se estaban dando estas reuniones? Primero, lo que dice, y esto es clave, sostiene que no existe informe técnico que explique por qué Mauricio Macri había llevado la coparticipación porteña del 1,4 al 3,95 porteño. Ella incluso sostiene en total... Por ciento, ¿no? Porteño. Para los porteños. Hasta por ciento. Incluso cuando en el 2016 se modifica por primera vez esos números de coparticipación, Macri tiene que publicar 2 decretos distintos. El primero lo sube subiendo la coparticipación porteña al 3,95% y después, poco tiempo después, tiene que publicar otro decreto explicando por qué lo había hecho, porque no estaban en los fundamentos del decreto original. Claro, o sea, sobre la base de que le estimaba que tenía que subir en esos puntos porcentuales, pues podría haber Claro, no sido estaba el informe técnico de que 1,4 a 2, justificara, claro, pero sobre la base de algo tiene que estar bueno, se sube y se sube. ¿Por qué? A tanto. Se ¿Por suba qué? dando porque... ¿Y qué dice ese informe técnico? No existe, No ese existe. es el tema. En ningún momento, como parte del litigio, existe un informe técnico que justifique que como hubo una transferencia de determinada cantidad de millones de pesos por el traspaso que se hizo de la policía, eso sí se tiene que traducir en una coparticipación del 3,95% de los fondos. Eso no existía y eso es lo que denuncia Silvina Batakis y por lo cual acusa al gobierno pasado de Mauricio Macri de haber dibujado básicamente los números. Pero ella igual es citada en carácter de testigo. Ella en carácter de testigo. Es para respaldar la hipótesis, no la hipótesis, sí, la hipótesis del Frente de Todos sí. En este tema de coparticipación. Exactamente. ¿Qué es lo que dice también sobre ese porcentaje de coparticipación? Ella incluso sostiene que el incremento que se da durante el gobierno de Mauricio Macri de la coparticipación porteña es tal que la seguridad del gobierno
de la ciudad de Buenos Aires era todavía superior, o sea, lo que se gastaba en el Ministerio de Seguridad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires era mayor que el gobierno nacional. Para que se haga una idea de los montos de los números que se estaban trabajando en ese momento. Y ahí quiero hacer una aclaración, porque estamos hablando del 3,95%, pero es el propio gobierno de Mauricio Macri que se va atrás y lo termina reduciendo a 3,5% debido a las objeciones que ya empieza a recibir por parte de algunos de los gobernadores. Entonces, ¿qué es lo que sostiene Silvina Batakis? Lo que hizo la gestión de Macri fue generar una nueva desigualdad respecto a las provincias. Este es unos ejes de la causal de coparticipación, ¿no? El atentado al federalismo, que forma parte un poco de por qué muchos de los gobernadores respaldaron el pedido de juicio político. Y lo otro, y que es de lo que se están agarrando las espadas del Frente de Todos, que básicamente están más saltando lo que pasa en la Comisión de Juicio Político, que es que confirma que Silvio Robles, el vocero de Rosati, había participado de las audiencias de conciliación, aunque su nombre no aparecía en el acta. ¿Por qué esto es importante para el oficialismo? Si recordamos que la hipótesis del Frente de Todos es que hubo una negociación de este fallo de la Corte Suprema para beneficiar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que esto se hizo a través de Silvio Robles, la presencia de Silvio Robles en una audiencia que estaba reservada a las partes, que incluso Batakis, que se pone a dibujar un croquis en el medio de la Comisión de Juicio Político designando dónde estaba cada uno de los presentes, lo ubica a Silvio Robles detrás de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, desde el Frente de Todos sostienen que abona la teoría de que Silvio Robles estaba metido en el medio de todo esto. ¿Quiénes van a venir entonces dentro de 2 semanas, el 1 de agosto, para seguir trabajando en la causal de coparticipación? Como les decía, Silvio Robles, director general de la vocalía de Horacio Rosati, y Marcelo D'Alessandro, el ex ministro de Justicia y de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Después también va a estar un secretario de los juicios originarios de la Corte Suprema, que era Alejandro Rodríguez, que ya había sido invitado a testificar la semana pasada, pero por algunos temas de agenda no había podido ir. Tenía que ver fundamentalmente sobre cómo es el movimiento de algunos de los expedientes adentro de la propia Corte Suprema, y Alejandro Otero, contador público, seguramente también para referirse a estos porcentajes y las transferencias de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires. El tema de Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro. Como vos decías bien, Meli, en el Día de la Amistad, te voy a robar la frase, me gustó, porque el eje de toda la discusión en torno a la causal de coparticipación, pero un poco también el eje en torno a muchas de las causales que se están viendo en el juicio político que se ve a la Corte Suprema, porque esta es una, pero una vez que se termine durante el mes de agosto la causal de coparticipación, va a arrancar al Consejo de la Magistratura, que parte de una premisa similar, que es nuevamente que la Corte Suprema negoció fallos con un sector de la política, puntualmente Juntos por el Cambio, específicamente con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, para que salgan determinados fallos. En este caso es la causal de coparticipación. Después se va a tratar la misma hipótesis en el caso de el fallo que declaró la inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura. Había un poco de previa respecto a por qué ya incluso cuando se arranca el litigio entre nación y ciudad respecto a la coparticipación, desde el Frente de Todos o desde el Gobierno Nacional denunciaban la cercanía que existía entre Robles y D'Alessandro y cómo eso podía perjudicar las negociaciones que se estaban dando. Incluso hay un pedido de apartamiento contra Horacio Rosati, presidente de la Corte Suprema, porque tenían temor de parcialidad frente a la amistad de Robles y D'Alessandro, y por eso me reía vos, Meli, si van arriba juntos, que el Frente de Todos dicen, ellos hace un año llegaron juntos de la mano, como vos decís, al cumpleaños del entonces fiscal Juan Bautista Máiquez, dando cuenta de que existe una relación previa, una amistad que podría perjudicar, el contenido del fallo mismo de la Corte Suprema. Incluso Juan Bautista Máiquez, en la misma, el diputado Rodolfo Tailade, lo suma en la ampliación de prueba para que también sea uno de los testigos a convocar durante el proceso de juicio político, que es en la misma reunión en la cual se le pide la huella de voz de D'Alessandro para comprobar la veracidad de los chats. Los chats de Silvio Robles y D'Alessandro, que se dan a conocer a fines del año pasado,
son, ya lo sabemos, fueron lo que motorizaron todo el juicio político de la Corte Suprema. Si bien formalmente fue la causal de coparticipación, más las denuncias que ya tenían por cómo se había resuelto lo del Consejo de la Magistratura, las denuncias que existían respecto al área social del Poder Judicial, los diferentes, la polémica que generó el fallo del 2x1 a los genocidas, políticamente lo que incentivó finalmente que Alberto Fernández dijera es momento de denunciar y acusar e investigar a los jueces de la Corte Suprema por el mal desempeño de sus funciones, fue a raíz de la filtración de los chats que estaban en el celular de Marcelo D'Alessandro, que después derivaron en que lo terminaran corriendo del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Nación. Dentro de esos innumerables chats que se dieron a conocer, habían varios en los cuales intercambiaba con Silvio Robles el foco de toda esta causal. Como uno de esos chats, incluso cuando se estaba discutiendo si había que recusarlo o no a Rosati por la supuesta amistad que existía entre Robles y D'Alessandro, obviamente la Corte rechaza la recusación que le hacían a Rosati y terminan definiendo todos los jueces de la Corte Suprema. Días, no sé si es días o horas después a que la Corte Suprema termina definiendo que van a rechazar la recusación a Rosati, de parte de estos mismos chats, Robles le manda un mensaje de Telegram a D'Alessandro diciéndole: espero que muevas en los medios de comunicación que esto fue, lo llamen el fallo Robles, dando cuenta un poco de, presumiendo el peso que el propio vocero de Rosati tenía a la hora de que la Corte Suprema de Justicia tomara algunas decisiones. Incluso jocosamente, tanto en off como en on, los diputados del Frente de Todos llaman a Silvio Robles el fantasma o el quinto cortesano, ¿no? Dando cuenta un poco del poder que podría tener adentro de la propia Corte Suprema de Justicia. Así que bueno, en principio estamos ante la expectativa a ver si el 1 de agosto van a comparecer Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles. ¿Dónde se conocen ellos? ¿De dónde ¿Dónde surge esa amistad? Habría que preguntarles a ellos. No tengo ninguna duda que Rodolfo Tailade tiene marcada una de esas preguntas en el cuestionario que le quiere hacer. Había un vínculo también que había explotado bastante cuando se dio lo del lago escondido también, ¿no? Sí, esta relación de D'Alessandro con Maí. Claro, pero evidentemente tienen un vínculo cercano, sí, cercano, ¿no? O sea, para ir juntos a un cumpleaños. Yo no digo por esto que sea o no sea un causal de juicio político, pero digo que hay un vínculo probado y un vínculo probado. Y si vas junto a un cumpleaños. Eso tampoco necesariamente es algo malo, ¿no? O sea, pero lo que pasa es que los dos forman parte, son partes involucradas, ¿no? Claro. El hijo Batakis, Silvio Robles, estuvo presente en esa convocatoria y Marcelo D'Alessandro era funcionario entonces de una de las partes involucradas de ese fallo de coparticipación, ¿no? Sí, la discusión es como en cualquier juicio, si vos te enterás que el vocero del juez o de la jueza o la mano derecha de esa jueza es amigo de una de las partes, bueno, genera desconfianza respecto a la imparcialidad sobre el fallo que va a tener el juez. Obviamente son todas la prueba que maneja el oficialismo respecto a esta causal. Son difíciles en muchos casos de probar, es porque lo que se busca probar es, bueno, qué grado de amistad en base a la asistencia conjunta a una fiesta de cumpleaños de una persona. Y la otra prueba son chats que fueron filtrados ilegalmente, con la discusión que hemos tenido muchas veces acá respecto a la validez de utilizar chats de origen ilegal como prueba en el marco de un juicio político, por más que no sea un juicio penal. Bueno, senta un precedente complicado a futuro, sí, ¿no? Bueno, entonces, porque si bien por cómo está avanzando la investigación se está probando que no fueron de origen de espionaje ilegal, es sentar las bases para que se pueda utilizar, el Estado pueda investigar y utilizar eso después para hacer operaciones contra opositores. Es complicado y se está viendo ya un poco como las objeciones de Juntos por el Cambio respecto a esta discusión. Perfecto. Bueno, Mary, al final sabía un montonazo, María. ¿Viste? Todo completísimo el informe. Yo sí tenemos que ir al programa de Guido Casca o alguno de estos de las preguntas, yo voy con María. Con María, a todos lados. Yo solo hablo de juicio político. No. Especialista en juicio político. No nos cabe duda.
Total, nosotros hablamos otros. Hablar Listo. hablamos. Hablemos Hablamos. de porque la busa. después vemos sobre qué tema. Sí. Esta sección se podría haber ilustrado Hablemos de Barbie, con la película, con la nosotros. canción de Barbie, la película. No, digo la canción de Queen, Friends to be Friends. Sí, claro. Estaba pensando. Así Para que la entrada, soy muy para creativa. el 1 de agosto podrían Sí. poner esa música. Soy muy creativa. Bueno, sigamos adelante con nuestro programa. Entonces, está del otro lado nuestro próximo invitado. A ver con qué paisaje nos sorprende el diputado Zapata. Con Se fue a ver a los Pumas. con una habitación nos sorprende, diputado. ¿Tiene el buzo de los Pumas? Exactamente. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está usted? No, hoy estoy alejado de la tecnología que yo manejo. Estamos a través del teléfono celular. Ah, entonces Así no que nos puedo bueno, ofrecer. aprovecho y los saludo a todos ustedes en el Día del Amigo y en especial porque estamos ya terminando julio y es una cosa importante poder terminar un día y un mes más. Sí, diputado, estoy viendo que la locación dice que usted está, lo tenemos geolocalizado en los Países Bajos. No, está bastante alto. No, estoy en este momento en Toulouse. Mi hijo vive acá hace 5 años. Hacía 2 años que no lo veía. Uy, qué Él lindo. está terminando su doctorado en ingeniería aeroespacial. Ya obtuvo el máster. Y ya le digo sinceramente, yo soy gallo pollero, se dice allá en Salta. Yo he sido muy apegado a mis hijos y ya no daba más, vine a verlo, a ver cómo está y a tratar de acompañarlo en su última etapa de estudio unos días. Qué lindo, qué bueno que pueda estar con él y también qué interesante la carrera que está estudiando. Y de hecho, el otro día, ya no me acuerdo con qué diputado estábamos conversando acerca de cómo esta cuestión de la economía del conocimiento, los servicios basados en exportación, las carreras del futuro, el espacio, es hacia dónde va el mundo y cómo para ustedes, los diputados, tiene que ser, por donde se trace las nuevas discusiones, ¿no? Sí, yo creo que el futuro, tiene miles de aristas en las cuales se puede explorar, canalizar inversión y tratar de incentivar a la juventud a que se orienten en esas carreras técnicas que tengan que ver mucho con el desarrollo futuro. En el caso de mi hijo, él tuvo una vocación muy temprana, de chiquito ya le gustaba todo lo vinculado con lo aéreo, él decía que iba a ser avionero, y bueno, él obtuvo su título de grado en el ITBA en Buenos Aires, estuvo trabajando un tiempo en las petroleras, decidió aplicar y obtuvo beca acá en el Instituto Superior de Aeronáutica y el Espacio, en el ISA de Suparo, acá en Toulouse, y obtuvo en plena pandemia su grado de máster cum laude, y ahora está en etapa del proyecto final que calcula terminarlo hacia fin de año, y de ahí se le abre a una edad temprana, tiene 31 años, un futuro impensado que depende del esfuerzo y de las ganas. Claro. Necesitaba venir a verlo porque, el desarraigo y la distancia muy duro. minan y para... Claro, y él vino solito y le tocó el primer año la pandemia, así que encerrado en una pieza de 3x5, se pasó 9 meses y Qué fuerte. eso le forjó el carácter y ahora tiene un carácter un poco más intratable que el que tenía antes, pero no, siempre es muy bueno. Y él diputado, es macanudo, es una ternura mi hijo. Qué lindo que habla así de su hijo. Y diputado, ya que usted está, o conoce bastante de cerca toda la cuestión aeronáutica y aeroespacial, ¿qué nos puede contar? Porque seguramente lo habrá charlado con su hijo alguna que otra vez. Me imagino que hablarán de un montón de cosas, no van a hablar todo el tiempo. Pero yo quiero saber sobre el tema de Aerolíneas Argentinas, todo lo que se habla sobre si es una compañía que da pérdidas, hay que privatizarla, no hay que privatizarla. Mire, tiene que ver más con lo económico que con lo aeroespacial. Una empresa es una conjunción de recursos humanos, materiales, más el conocimiento que tiene un objetivo, así se define la empresa. Una empresa de tipo comercial que lo que busca comercial y obtener renta. En el caso de Aerolíneas Argentinas es una de las pocas compañías aéreas que tiene quebranto y probablemente tenga que ver con la forma de administrar
que no creo que sea una cuestión terminal que hay que cerrarla, sino que podemos racionalizar el servicio y la dotación de personal. Sin echar, podemos ir sumando actividades productivas para que ese empleo, ese sueldo pagado, tenga un retorno en ingresos a la compañía. Claro. Perjudica bastante el funcionamiento, de acuerdo a mi conocimiento, de la Aerolínea República Argentina por el esquema de los convenios colectivos, que tendrían que ser ayornados y traídos un poco a esta época, a este siglo, que es un siglo altamente competitivo en materia de tráfico aéreo, de compañías aéreas, tanto de transporte de pasajeros como de carga. Pero esto es una cuestión que se tiene que ir dando, no es una cuestión que se puede imponer, sino que tiene que ser una cuestión que surja de la necesidad de las partes, de la parte de los trabajadores, de ayornar una empresa para que sea rentable, para asegurar su permanencia y su trabajo en el futuro y que tenga sustentabilidad. Todas las actividades del Estado que producen quebranto, a la larga tienden a ser suprimidas, cualquiera sea el tipo de gobierno que sea. El tema de la aerolínea de bandera nos pega lindo por el lado de la bandera, sobre todo cuando nos alejamos un poco del país, pero llega un momento en que uno empieza a balancear y ve que esa detracción del recurso del erario público podría estar destinado a alguna otra actividad que tenga un efecto multiplicador y beneficie más gente que la planta de personal de esa compañía aérea. Por otro lado, si usted se deshace de la compañía estatal, eso no significa que los empleados vayan a quedar en la calle, sino que pasarán a integrar la dotación de personal de la nueva compañía, incorporando otras actividades. Pero es una discusión que no va a depender de lo que yo opine, sino de las ganas de darle en su momento y las alternativas que se pueden presentar antes de tomar la decisión de desprenderse de la compañía, de incorporar nuevas actividades, ya sean complementarias o ampliación de las actividades, para que todo ese personal pueda tener garantizado un puesto que a su vez genere una actividad que engrandece la compañía, mejora la presencia de nuestro país en los cielos del mundo y también se hace muy atractiva. Es muy competitiva la actividad aerocomercial y nosotros tenemos que adecuarnos. Y diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Acá María Caferata lo saluda. Buenas tardes. ¿Cómo le va María? ¿Cómo está usted? A ver, le consulto, en ese contexto y que es un debate profundo y que no se va a resolver ahora simplemente en el contexto de la disputa electoral, ¿qué opina del proyecto de Máximo Kirchner, que lo que sostiene es que ningún presidente pueda definir, por ejemplo, la venta de las acciones de Aerolíneas Argentinas, sino que sí o sí esa discusión tenga que pasar por el Congreso de la Nación, por ejemplo? Sí, es un punto de vista. El alcance de la ley que autorizó la compra o la nacionalización es que limitará y establecerá los límites de las personas autorizadas para defenderse. Las acciones, o sea, los títulos valores representativos, una cuota parte del capital de una empresa que puede bien venderse al sector privado, no es una cuestión tan importante como vender un puerto, como vender instalaciones estratégicas o que sirven para el desarrollo de un área que por el momento puede ser no rentable, o para adelante vender una ruta, privatizar una ruta a la Puna, por ejemplo, a pesar de que no la tenemos, ¿no es cierto? Si vienen trabajando hace 6 años para pavimentar, no sé, 200 kilómetros de la ruta 40, imagínense lo que demorarían en pavimentar hasta Buenos Aires. Acá en Salta demoraron 2 años en hacer 26 kilómetros a una empresa. Imagínense cuántos años demoramos para llegar a Buenos Aires, más de 100 años, sé que pasamos de centuria. La ley que declaró, que estableció la privatización e incorporación, debe haber tenido las cláusulas para las cuales cómo se puede disponer de ello. Si no, hay que atenerse a las leyes imperantes, el manejo de la cosa pública, el manejo de los bienes del Estado, y si es considerado, por supuesto, una actividad o un bien estratégico, tiene que tener más restricciones de disponibilidad que cualquier otro tipo de bien del Estado. Pero en el manejo y la administración de la cosa pública, más que restricciones, yo pondría controles. Si nosotros tenemos mucha desconfianza en la administración del Estado, sea cualquiera, sea el que administre, sea cualquiera la militancia del observador, es porque nuestros controles son débiles. Los controles son permisivos y a su vez miran para otro lado.
Si el control fuese estricto, transparente y que cualquier ciudadano pudiese tener al alcance la información para evaluar la labor de control, no solo las acciones de gobierno, nosotros tendríamos mucho más credibilidad en los gobiernos. La provincia de Salta se ha sancionado. En diciembre del 2019, la adhesión a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública. Ustedes, como gente de prensa, como gente del periodismo, saben la importancia que tiene la vigencia de esta ley para cumplir no solo con su cometido, sino para que llegue al destinatario de su esfuerzo periodístico, que es el ciudadano, que es el público en general, la información verdadera y respaldada por documentación documentada o respaldada en los hechos. La obstrucción en la reglamentación podría ser interpretada a este momento como una conducta tipificada en el artículo 248 del Código Penal, que es incumplimiento de deberes funcionarios públicos, porque ¿qué es lo que pasa? Está sancionada y promulgada, pero no está reglamentada. Estos abogados que integran la planta del gobierno, parecen egresados de la Universidad de Truelada, dicen no está reglamentada, no es operativa, no está vigente. Todo aquel que haya estudiado Derecho, y aún el que no lo haya estudiado, que solo pasó por el secundario, sabe que las leyes en nuestro país rigen a partir del día siguiente de la publicación del boletín oficial. Entonces, en Salta no tenemos acceso a la información pública. Y esa limitación del acceso se ve agravada con determinada presencia de actitudes o conductas de gente allegada al gobierno o medios que están muy disciplinados por una necesidad económica. Evidentemente, en esta época es muy difícil mantener un medio en Salta, que se están traduciendo en hechos alarmantes de limitación a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, por varios periodistas de renombre. Yo en la reunión de la Comisión de Comunicaciones, en la última que hubo, puse de manifiesto, hice público el levantamiento intempestivo e incausado de un programa llamado El Repasador, que se difundía por la repetidora de Radio Mitre, que terminaba la nata y empezaba. Llevaba 4 años el programa de producción salteña de todas las emisoras con mayor alcance en cuanto a la audiencia, fue levantado porque tenían una conducta o una visión acerca del gobierno que no les satisfizo o no les simpatizó a quien maneja la publicidad oficial. Entonces, vía el apriete, lo sacaron. Yo he presentado un proyecto en la Comisión de Libertad de Expresión y he pedido que se trate, inclusive he pedido que se cite a las víctimas, porque no son las únicas. Empezó desde que asumió Sáenz, levantaron la concesión o digamos la franquicia, la M750, porque habían hecho un comentario como que diciendo que se había equivocado el gobernador. Acaba de levantar un programa que tenía el colegio de abogados, que era directamente... ¿Por qué? Porque uno de los conductores realmente es muy crítico y es el que investiga el destino de la pauta oficial. Ya levantaron otro programa en la radio Aria, el señor Turi Mangione. Bien, estamos pasando una época donde el gobernador reelecto cree que le transfirieron en propiedad no solo la provincia, sino la conciencia de los salteños. Y ese es el límite que debe tener o tolerar cualquier persona que esté en la política. Con la libertad de expresión, jamás. Eso no podemos tolerar que se lleve por delante. Diputado Carlos Zapata, Gastón Fiorda lo saluda. Se conoció, hola, Gastón. ¿Qué tal, diputado? Se conoció en las últimas horas un comunicado al que arribaron la Unión Europea y la CELAC en la última reunión estos días, donde verdaderamente se marca un hito histórico en el reclamo de soberanía que tiene nuestro país por las Islas Malvinas, que es un reclamo, me permito, bastante transversal. Es uno de los tantos temas, creo que saltan la grieta, que en otros temas sí está presente la diferencia entre el oficialismo y la oposición, donde el comunicado y reconocido por la Unión Europea no solo nombra a las Islas Malvinas así como Islas Malvinas, no como Falkland, sino que también considera a las islas como un territorio en disputa. Esto, por supuesto, fue tomado como un triunfo diplomático, pero usted, ¿qué opinión tiene al respecto? Mire, nosotros, ninguno puede estar en desacuerdo, nadie que esté en la política, pues nosotros juramos respetar y hacer respetar la Constitución y los derechos irrenunciables y de origen que tiene la República Argentina sobre el territorio de las Islas Malvinas, islas del Atlántico Sur, es irrenunciable, está en nuestra Constitución. Entonces, cualquier acción que se haga en ese sentido, tratar de reivindicar y llevar a foros internacionales y a obtener pronunciamientos,
no es otra cosa que respetar la Constitución y buscar la reivindicación de este territorio que corresponde a la República Argentina. Las formas podemos tener quizás opiniones diversas, cómo se hace o cómo se deja de hacer, pero la dirección de las acciones y el concurso de toda la política en apoyar las acciones, aunque no nos parezcan del todo adecuadas, no puede tener duda. Nosotros todos tenemos que encolumnarnos, sea el gobierno que sea, en cumplir la Constitución. Y de acuerdo a la demanda constitucional y a la demanda propia, no solo de los antecedentes que tiene la República Argentina, sino básicamente de aquellas personas que entregaron su vida en defensa de nuestro territorio en la guerra de 1982, tenemos una deuda con la generación pasada, con las generaciones futuras, que tenemos que hacer todo lo posible para que quede saldada. Llevar a la mesa de negociación y traer de vuelta al territorio argentino la hermanita perdida, como dice Atahualpa Yupanqui. Diputado, a ver, y en términos generales, ¿usted qué balance hace de esta primera parte del año en la Cámara de Diputados? ¿Qué escenario se imagina cuando retome cada uno de los diputados la actividad más frecuente en una semana más? ¿Qué destaca de lo que pasó y qué faltaría que suceda? Y a la hora de hacer un balance, uno no solo analiza las cifras y los equilibrios, sino también la magnitud de las cifras. En cuanto a la actuación, de cómo se trabajó el Congreso, la cantidad de sesiones, la cantidad de reuniones, evidentemente ha caído a niveles poco conocidos en cuanto a la baja en la actividad, motivado seguramente porque se trata de un año electoral, hay desdoblamiento de elecciones a las provincias, que ha llevado que los bloques principales realmente no se pongan muy de acuerdo para acordar sesiones especiales, y ahora, bueno, que ya están en la carrera por las elecciones PASO, estamos todos como en barbecho, diríamos, esperando de que llegue la semilla. Lo cierto es que para el 23 de agosto, día del éxodo jujeño, donde se conmemora el éxodo jujeño, está citada una sesión especial para tratar el tema de alquileres. Claro. Esperemos que el éxodo sea solo histórico y no sea real con los diputados en el recinto. No se produjo un éxodo. Pero va a ser después de las elecciones PASO, muchos querrán manifestarse sobre los resultados, unos se sentirán ganadores, otros atacarán a quienes ganaron, pero lo importante es que nosotros retomemos la actividad y empecemos a dar respuesta en el tratamiento de muchos reclamos que tiene la ciudadanía. Bueno, tuvo media sanción el tema de UBA, que era una cuestión que yo venía apoyando, toda la actividad que venía haciendo. Sí, los créditos UBA, el diputado Cobox, que en forma risueña le digo, mejor especialista para tratar el tema de la UBA no puede ser otro que mendocino como Cobox. Claro. Definitivamente, pero yo creo que el texto sancionado más o menos se adecua y lleva equilibrio y ha sido el fruto de largas conversaciones y análisis técnicos. Creo que eso pone un manto de claridad en el tema. No alcanza las expectativas que tenían algunos que esperaban que les regalen todo, pero tampoco podemos imponer una carga adicional a la parte que termina recibiendo menos de la letra del contrato. Lo que sí es cierto, como lo expresé en mi discurso en esa sesión, acá tenemos una cuestión que tiene que ver con la teoría de la imprevisión, pero también tiene que ver con la responsabilidad objetiva sobre los actos, porque la gente se metió en estos créditos confiando en que no iba a haber inflación, una tasa de inflación elevada, y por las malas praxis en la administración de la cosa pública, caímos en un proceso inflacionario que se va acelerando. Pero en el Estado el que mete la pata nunca paga las consecuencias de haber metido la pata. La mala praxis no tiene costo para aquel funcionario que se equivoca o a sabiendas toma una decisión equivocada. En algún momento tendríamos que revisar esta cuestión, establecer la cierta responsabilidad objetiva en cabeza de los funcionarios que toman este tipo de decisiones. Cuando jugábamos a la pelota, nosotros éramos chicos, el que traía la pelota decía rompe, pincha, pierde, paga. Perfecto. Quiere decir que el que hace el daño lo debe reponer. Bueno, en algún momento tenemos que llegar a una solución para que no sea tan barato y tan gratis para el funcionario tomar decisiones que perjudican a la gente. Sí. Bueno, diputado, ya debe ser la medianoche ahí donde está usted. No, son las 20:44. Bueno, cómase una croissant,
un pan de chocolate, algo rico ahí en Francia, en Toulouse. Le mandamos un saludo grande. Una tabla de fromage, ¿no? Ay, Bien. qué rico, claro que sí. Bueno, y que disfrute ahí con su hijo, con ese merecido reencuentro. Le estoy muy agradecido, les envío un saludo en el Día del Amigo. No, envíenos regalos. Bueno, de acá le puedo mandar un regalo inmaterial. Gracias, diputado. Virtual. Le Muy mando bien. un regalo virtual. Un abrazo para todos y muchas gracias. Un saludo. Gracias, hasta luego. Bien. Hoy no nos podemos quejar, ¿eh? Claro. Sí. Vos no entendías por qué le decía que... Zapata desde Francia habla con Claro, diputados. vos no TV, entendías por ¿verdad? qué le está diciendo que se come una croissant. No. Ella dice, ¿qué le pasó? O sea, ¿qué está tirando fruta? Bueno, ahora se le dice croissant, vas a una panadería y Por algunas... supuesto. Sí. Por supuesto, así te la cobran. Exacto. Así te la cobra la croissant. ¿Qué rompí, no? Se llama croissant. Bueno, listo, 500 pesos la croissant. Que es parecida, ¿No? tenemos ¿O más? facturas ¿Más? parecidas. ¿Qué, ¿500 Gasti? pesos? Tenemos Más. facturas, ¿no? Parecidas. Digo. Sí. Es una medialuna grande. Es una medialuna con otro formato, me Sí, parece, le ¿no? pusieron más polvo para hornear, no sé qué cosa. O sea, Suelen ser más grandes también. Sí, y pero- rellena con algunas chispas Porque de en la chocolate. esquina de mi casa hay una panadería saludable y es el lugar obligatorio por el que mis hijos me piden siempre, no me traes ahí de la esquina y sé que sale 500 mangos la croissant. Buah. Bueno, chicos, pero Una para cada uno. es una para cada uno, sino que me coman un brazo. Una para cada Escúchame, uno, son claro, niños sí. entrados en su adolescencia o entrando a la adolescencia. Tiene que Con crecer una croissant, todavía. una para cada diente. Comprás más para cada uno, entonces. Yo voy con una, porque es un presupuesto. No tengo Sí. 500 mangos la croissant, no es fácil. Pero No. está más barato que el kilo de banana, Sí, claro. ¿o no? No Va, sé por lo cuánto menos la está. que compro yo. Sí. La Ecuador, ¿no? ¿Cuál La de es? Ecuador, sí, debe estar eso. ¿A cuánto yo? Dos. Pero Cada comprás compra en más la de verdulería mía es un riñón. No, la verdulería está terrible. Nosotros hacemos la compra los viernes de verdulería. Pero sí. Sí, Bueno, arranquemos es con verdad. las platas porque Arranquemos si no con va a ser una pena porque es nosotros una podemos lágrima. charlar de cualquier cosa. Estamos terminando un poco abajo con tristeza en el No, programa. al contrario, escúchame, te llevé a Francia, qué tristeza. No, pero bien por Zapata, nosotros Bueno, estamos por aquí. supuesto. Vamos con una ley de envase de Con inclusión social, bárbaro. exactamente, es un proyecto que presentó oportunamente el Frente de Todos, también acompañado por otros bloques. Puntualmente está ahí la diputada Natalia Saracho del Frente de Todos, que es básicamente la que impulsa esta iniciativa. Tuvo algún tipo de tratamiento, fundamentalmente hacia fines del año 2022, ahí lo dice, noviembre de 2022, hubo una especie de relanzamiento este año, pero no termina de ser obviamente una prioridad en la Cámara de Diputados. Imaginamos nosotros que para lo que resta va a ser complicado también que se pueda avanzar y llegar con un dictamen al recinto de la Cámara de Diputados. Son otros los temas, son otras las prioridades. Segunda mitad del año la cuestión electoral me parece que va a impactar de lleno en lo que es la dinámica de la actividad en el Congreso de la Nación. Aparte, contexto político, ¿no? Natalia Saracho, proyecto de Patria Grande. El espacio de Cuyo Grabois. líder, Juan Grabois, es uno de los precandidatos Exactamente. presidenciales de Unión por la Patria, que dentro de su programa de gobierno, de sus propuestas, el caso de la ley de envases, junto a otras iniciativas que se presentaron acá en el Congreso de la Nación, bueno, forman parte de las Sí. propuestas de campaña también. De campaña. Pero bueno, veremos, son una de las tantas iniciativas que se presentaron, tuvieron alguna primera reunión de comisión, se pudieron presentar un poco los temas, el desarrollo de la norma, pero después lamentablemente no se pudo avanzar. El nombre, claro, Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Envases y sus residuos a través de trabajadores recicladores, proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, giro a la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que retomó, decíamos, el debate en el noviembre del 2022, pero que también este año volvió a presentarse. La propia diputada Natalia Saracho volvió a presentar el tema. ¿Cuáles son los fundamentos que tiene esta iniciativa? Esto es impactante, estos datos, ¿no? En Argentina se computa una generación de aproximadamente 4.000 toneladas, escucharon bien, ¿no? 40.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. Eso es. Esto es lo que generamos
Esto es un relevamiento que se hizo a propósito de esta Que iniciativa. crece exponencialmente todos los años. Todos los años O crece. sea, generamos más toneladas todos los O sea, años. si esto no es un nos dato ocupamos. a noviembre, octubre, noviembre del año pasado. O sea que a lo mejor creció un poco. 40.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos se generan en la República Argentina. De ese número se estima que un poco más del 21% son residuos de envases. Hay 5.000 basurales a cielo abierto en la Argentina, en poco más de 2.000 municipios, y que en esos basurales el 40% de los residuos son reciclables. Pese a ese 40%, en la Argentina solo se recicla el 10% nada más. Es cifras realmente alarmantes que uno pierde registro si no los ve así tan frescos, tan evidentes, porque bueno, uno la diaria, la verdad que la conducta del reciclaje en Argentina en algún momento se avanzó un poco, empezamos a separar los residuos, pero en líneas generales todavía no tenemos una cultura muy incorporada, muy instalada de separar los residuos, los reciclados, los que no se reciclan. Eso Quienes creo lo que es... hicieron casi a la fuerza son los propios cartoneros, ¿no? Los Exactamente. primeros en generar una praxis de separación de residuos, de hacer algo con esos materiales que pueden ser reciclados en contexto de emergencia. Bueno, Y este proyecto, como decíamos, con inclusión social, toma ese trabajo de los recicladores, que generalmente son en situaciones poco formales, con situaciones también no en buenas condiciones, para que efectivamente a partir de esta ley puedan tener un trabajo en forma, registrado, con cargas sociales como corresponde. ¿Cuáles son los objetivos? Establecer un mecanismo de gestión de envases y residuos a fin de prevenir y reducir su impacto sobre el ambiente, integrar en la gestión de residuos de envases a los trabajadores recicladores, este es el punto que hablábamos recién con Mari, en forma individual, en cooperativas de trabajo o en cualquier otra forma de asociativismo cooperativo y social, porque generalmente los trabajadores recicladores no lo hacen de manera individual, aislada, existen esos casos, sino que lo hacen de manera cooperativa y asociada. Vamos con cuáles son los puntos que establece o que apuntan a establecer esta iniciativa. Bueno, el principio de responsabilidad extendida del productor, haciéndolo responsable financiera y físicamente de aquellos productos una vez agotados su vida útil. Estamos hablando de los productos los envases, ¿no? Los productores de envases, haciéndolos responsable de ese proceso desde la creación hasta la finitud o el reciclaje de ese envase de plástico, ¿no? Por supuesto. Esta concepción refleja 3 piedras angulares de la responsabilidad extendida del productor. 1, enfoque de prevención de la contaminación, la concientización de que ese producto que están haciendo es contaminante. 2, conocimiento sobre el ciclo de vida de los envases. Quieren que los envases tengan una vida útil mucho más extendida en el tiempo. Y por supuesto, la responsabilidad máxima. El que contamina paga. Por supuesto que este proyecto también contempla multas o algún tipo de sanciones. Vamos con la siguiente placa. Por eso, con esta ley, los productores empresarios deberán financiar, y este es un punto clave, los gastos aparejados al sistema integral de gestión de residuos. Deberán pagar una tasa que en ningún caso puede ser superior al 3% del valor final del producto. Este es el punto que generó más ruido. Claro. Para ver si eso se traducía al un impacto, al costo. Un costo que termina después impactando en el precio final del producto, por supuesto. Vamos con la última placa. Pero y con esto, no. ¿sí? Vamos con supuesto. la última plaquita. Por supuesto, todo importador de envases o de residuos debe pagar el doble en concepto de compensación ambiental por la incorporación de dicho envase en el territorio nacional. Esto es lo que decíamos recién, este 3% que paga el productor. Ahora, si vos importás el producto vos pagás un 6, no pagás un 3. Sí. Por meter un producto, un envase de plástico al de territorio afuera. nacional. Exactamente. Este es un proyecto, como decíamos, que tiene un objetivo muy claro de inclusión social, generación de empleo formal, que comenzó a debatirse fines del año pasado, pero que después se presentó nuevamente este año,
pero que todavía no ha tenido un tratamiento todavía de fondo en las comisiones de la Cámara de Diputados. Así es. Bueno, Gasti, gracias por favor. por este tema que es verdad, del que nos venimos ocupando hace un buen rato ya. Bueno, Mary, ¿vos te quedás Yo me a cargo quedo. de este barco o sos porque vos no traes mala suerte como No. otras mujeres en los navíos, así que vos te quedás. No, pero habíamos establecido que las mujeres no traen mala suerte. No, las mujeres no traen mala suerte, las mujeres facturan. Gracias, Gasti. Por favor. Nosotras dos, pues claramente, gracias. Nos vemos, gracias Nos a vemos usted. en algún otro momento. Sí, nos vamos a ver seguramente. Sí, tenemos temas para charlar y demás. Suerte con Barbie. Te cuento. Dale. Bueno, gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. Nos reencontramos mañana en la primera edición extendida aquí a las 2 de la tarde y se quedan, por supuesto, con nuestros compañeros y con María. Chao.